Saludos, gracias por suscribirse a su canal del pastor Haroldo Camacho y darle un like a este video, pues nos ayuda a difundirlo en YouTube. Cuando estuve mirando el siguiente video, porque esta es una pequeña introducción al siguiente video, es un video corto, me puse a pensar en un juego de niños que se juega por todo el mundo. Es ese famoso juego de roca, papel y tijera que los niños juegan para ver quién gana. Pues la roca le gana la tijera porque la tijera no puede cortar la piedra, es algo así. La piedra le gana al papel porque puede cortar el papel. La tijera no le gana a la tijera, por supuesto, pero el papel le gana a la roca porque puede envolver la piedra. Y me puse a pensar que muchas veces así es la predicación de los diferentes evangelios que se predican por diferentes denominaciones cristianas y no cristianas. Esa roca, esa piedra, vamos a decirlo así para no confundirla con la roca que es Cristo, pero esa piedra es el fundamento o la base principal de una denominación. Puede ser un profeta, una profetisa, puede ser hasta los 10 mandamientos. Es la piedra en la cual se inscribieron esas 10 palabras de los 10 mandamientos. Ese es un evangelio que se predica, por así llamarlo evangelio, porque no es ningún evangelio. Hay una gran diferencia entre lo que es evangelio y lo que es ley, como vamos nosotros a ver. La ley es algo que tú ofreces a Dios, tú ofreces tu cumplimiento de la ley. Evangelio es lo que Dios te da a ti, su misericordia, su gracia. Así que la predicación de la piedra, de la ley, no es ningún evangelio, pero lo llaman así, lo llaman evangelio para confundir, porque esa es la obra del enemigo, es confundir. Bueno, el papel son aquellas tradiciones o las doctrinas fundamentales de la iglesia. Pueden ser 28, pueden ser 5, pueden ser los libros que se hayan escrito por el profeta o la profetisa de esa denominación. Ese es el papel que se predica como evangelio. Y luego está la tijera. La tijera también es otro evangelio. La tijera es ese famoso, popular evangelio que se predica de la transformación, en el cual el propósito de la iglesia es recortar como si fuera a todos los participantes de esa iglesia, los feligreses, recortarlos en un mismo muñequito de tal modo que todos son igualitos, y a eso lo llaman transformación. De tal modo que todos en la iglesia tienen que saltar, brincar, caminar, peinarse, vestirse, todos igualitos, y eso el muñeco lo dibuja el pastor o lo dibuja la denominación, y de allí en adelante todo lo que haga la iglesia en todas sus funciones es recortar a sus miembros a una misma talla. Todos deben ser igualitos. Así que el evangelio que se predica, por así llamarlo malamente, incorrectamente evangelio, es el evangelio de la piedra o los 10 mandamientos, o el fundador de la iglesia.
Esa es la piedra. Y luego está el papel. Son las doctrinas especiales de esa denominación. Lo que se come, lo que no se come, el día que se debe observar, lo que se debe ofrendar. Todas esas cosas pertenecen al papel. Y luego está la tijera, que es la predicación de la transformación, de que todos deben ser recortados a un mismo molde. Y esa es la tarea de las denominaciones. Algunos dicen, aquí está la piedra. Aquí está la piedra, esta es la verdadera denominación, es la piedra. Y otros dicen, no, nosotros tenemos el verdadero papel donde la verdad está escrita. Y otros pues traen la tijera. No, nosotros sabemos cómo se debe recortar el muñequito, de tal modo que todos sean iguales. Pero luego viene el evangelio verdadero, que es Cristo, nuestro sustituto ante Dios en vida, muerte, resurrección, que Él es todo lo que necesitamos, que somos salvos por la misericordia de Dios en darnos a Jesucristo. Ese evangelio es el que derroca la piedra, el papel, la tijera. Por eso entonces nosotros tenemos esta encrucijada, ¿no? ¿Cuál será? Piedra, papel, tijera. Evangelio. De esto se trata, de este evangelio se trata este video que seguirá a continuación, que es un videoclip de otro video que se hizo mucho más largo. Así que escuchen con atención. Pero no van a encontrar la mención de piedra, tijera o papel, pero sí van a encontrar lo que es ese evangelio. El evangelio que derroca toda otra predicación. El evangelio no es el anuncio de un día guardado. El evangelio no es el anuncio de un diezmo devuelto. El evangelio no es el anuncio de una dieta vegetariana. El evangelio no es el anuncio de que el cigarrillo hace daño. El evangelio tampoco es el anuncio de que el alcohol te hace un alcohólico, aunque bien hay mucha verdad en eso. El evangelio es totalmente otra cosa. Por ejemplo, nosotros vamos a la epístola a los Romanos, es uno de los lugares donde se ve el significado de evangelio de una manera más clara que en cualquier otro lugar. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Romanos capítulo 1, nosotros vamos a ver allí claramente cuál es el evangelio. Y aquí fue donde yo llegué después de esa metamorfosis, de ese cambio, de esa metanoia. Casi pudiera decir un trasplante de cerebro. No estoy hablando de lavado de cerebro, sino de un trasplante. Porque cuando uno ve cuál es lo que uno entendía o en algunos casos entiende por evangelio, y no solamente es así en la iglesia adventista del séptimo día, del cual hablo con mucho respeto porque yo me crié en la iglesia adventista. Yo soy de cuna adventista. Mi padre fue pastor por muchos años, hasta el día de su muerte, de la iglesia adventista. Mi madre me crió con el amigo de los niños y aprendiéndome versículos de memoria. Así que yo tengo que hablar con mucho respeto de la iglesia adventista.
pero también porque la respeto, le tengo que decir, no tanto al laicado, a los hermanos que me escuchan, sino a sus líderes religiosos, a sus teólogos, a los que controlan los medios de la iglesia adventista, la televisión que ellos tienen, sus canales y luego los canales de la literatura escrita como el folleto de la escuela sabática, que lo que predican no es el evangelio. El sábado no es el evangelio. La segunda venida de Cristo no es el evangelio. Es nuestra bienaventurada esperanza, pero no es el evangelio. Un estilo de vida saludable tampoco es el evangelio. El evangelio, como nosotros hemos visto, es el anuncio de algo ya cumplido, ya algo hecho por alguien fuera de nosotros a favor de otros que lo necesitan, y eso es lo que nosotros vemos en la vida de Cristo. Él sí es el evangelio de Dios, es lo que dice el apóstol aquí en Romanos capítulo 1, donde él dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Las buenas nuevas de Dios provienen de Dios, que él, Dios, había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Y nosotros ya hemos visto que el evangelio sí es eterno. Es lo único que nosotros tenemos que viene desde la eternidad y estará con nosotros en la eternidad. Es el evangelio. Es lo que nos conecta con el pasado, a las eternidades del pasado, y nos conecta con las eternidades en el futuro. Así de grande y de precioso es el evangelio. Y no es porque es una doctrina, sino porque es la persona de Cristo en su divinidad. Él es antes de todas las cosas. Él es uno con Dios. Él es Dios mismo. Por tanto, Él nos conecta desde la antigüedad con el futuro. Y el apóstol aquí dice que Él fue apartado para este anuncio. La palabra evangelio significa anuncio de buenas nuevas. ¿Y de qué se trata el evangelio? Aquí dice, acerca de su Hijo. El evangelio es acerca de Jesús, el Hijo de Dios. El evangelio no es acerca de una iglesia. El evangelio no es acerca de una colección de doctrinas o enseñanzas. El evangelio no se trata de un día que observar. No, el evangelio es acerca de su Hijo. El evangelio ni siquiera es acerca de ti o de mí. El evangelio no nos tiene en mente a nosotros en primer plano. En primer plano, el evangelio es Jesucristo. Él está en primer plano. Ojalá nosotros pudiéramos comprender eso. Pero como yo les venía diciendo, es una metamorfosis, es un cambio gradual para algunos. Otros lo entienden enseguida. Entonces el evangelio se trata de lo que Jesús ya hizo a nuestro favor en la cruz, en su vida. Cuando Él se encarnó a favor tuyo. Porque Dios quiere un santo ser que viva delante de Él. Y el ángel le dijo a María, el santo ser que nacerá de ti será llamado el Hijo de Dios.
Así que nosotros necesitamos ser un santo ser ante Dios. Y Jesús dijo, yo iré y seré ese santo ser ante Dios en tu lugar, porque tú no lo puedes ser. Tú eres un pecador y ya caído. Dios quiere toda una vida, desde el nacimiento hasta su muerte. Una vida perfecta, santa, justa, llena de un amor perfecto. Y Jesús se presentó tal como nosotros dijimos en la vez pasada. Dijo Dios, sea la luz. Y Jesús vino y dijo, aquí estoy. De ahora en adelante voy a alumbrar el mundo con mi obra, con lo que yo he hecho por la humanidad. Yo viví a favor de los pecadores. Yo morí la muerte de todo pecador. Yo fui sepultado en la muerte como todo pecador merece serlo. Y yo resucité de los muertos. Porque ese es el futuro de todo pecador. Resurrección para vida eterna. Así que ese es el evangelio, dice aquí, es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo el apóstol Pablo lo personaliza acá cuando dice acerca de su Hijo. Él es el evangelio, que fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos. Ya nosotros hemos visto cómo los primeros cristianos usaban esa frase, la resurrección de los muertos, para decir hemos sido justificados ante Dios. ¿Por qué? Porque cuando Jesús resucitó de los muertos, Él resucitó para anunciar lo que los muertos debían, lo que los pecadores debían, ha sido pagado ya por mi vida. Por lo tanto, los pecadores quedan justificados ante Dios. Alabado sea el Señor. Por eso la resurrección de los muertos es algo tan especial para nosotros. Porque cuando Él resucitó, resucitó para decirme a mí, pecador, que yo he sido justificado ante Dios. Lo que yo debía ya se arregló por otra persona. Y ahora pues el Espíritu Santo me dice, ¿sabes qué, mijito? Ahora yo voy a hacer algo con tu vida que tú ni te darás cuenta qué es. Pero yo voy a hacer algo con tu vida para que Cristo sea honrado y exaltado. Y ahí uno no se pone a decir, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, que el Espíritu Santo es quien da el fruto. Se llama el fruto del Espíritu, no es el fruto de Haroldo Camacho. Es el fruto del Espíritu Santo. Es algo ideal, preciso, diseñado particularmente para un pecador rescatado. Y todo lo que el pecador haga después de que ha sido justificado es ya totalmente acepto ante Dios. Su salvación no queda condicionada a cuán bien lo haga, o si lo hace o no lo hace. Porque el Espíritu Santo es quien lo hace. Es el fruto de Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo honra al Hijo. Y si nosotros hemos sido justificados, entonces el Espíritu Santo va a honrar al Hijo por medio de nosotros. Aunque nosotros a veces ni lo querramos, ni nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Es algo maravilloso, es algo totalmente diferente a lo que nosotros aprendimos. Pero Él es el Evangelio. Bueno, quiero apurarme aquí porque aquí quiero tomar en cuenta dónde se encuentra el Evangelio en Génesis. Antes
antes de la promesa en Génesis 3, 15, ya había sucedido algo. Aquí en Génesis 3:15 está esa grandiosa promesa donde dice, y pondré, voy a ver si lo encuentro acá, Génesis 3:15, sí, aquí está, Génesis 3:15. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Les voy a hacer una pregunta que nunca tal vez han escuchado con respecto a la promesa de Génesis 3:15. Cuando Dios les hizo esta promesa, ¿cómo estaban vestidos nuestros primeros padres? ¿Cómo estaba vestido Adán? ¿Y cómo estaba vestido Eva? ¿Y por qué importa? Cuando Dios estaba hablando con ellos, ¿cómo estaban vestidos? Y nosotros nos damos cuenta aquí que en Génesis 3 dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, según se lo había mostrado la serpiente, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ustedes me van a disculpar, hermanos, pero yo tengo aquí en casa un par de periquitos y para mí es una maravilla cuando yo predico del evangelio, estos periquitos se alborotan y comienzan a cantar, y no sé si ustedes lo han estado escuchando, pero me distraen un poco, así que voy a cerrar la puerta para quitar el sonido un poco. Y Dios bendiga a los periquitos porque parece que ellos entienden el evangelio mejor que uno. Pero fíjense acá, el versículo 7 lo que dice. Se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Yo creo que es por culpa de los artistas que nosotros tenemos un concepto equivocado de lo que hizo aquí Adán y lo que hizo Eva, lo que hicieron los dos. Porque los artistas han colocado dibujos, pinturas de nuestros primeros padres con unas hojas grandes, frondosas, en los lugares apropiados del cuerpo de Adán y Eva. Y eso no corresponde al texto bíblico. Lo que yo quiero que ustedes vean acá es la frase, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Las palabras del hebreo, cuando aquí dice cosieron y hicieron delantales, se refiere a una obra de artesanía de suprema calidad. Ese es el significado a fondo de la palabra hebrea, cosieron hojas de higuera.